A ver, ¿alguna vez se han puesto a pensar por qué los osos polares solo viven en el Ártico y los pingüinos, bueno, casi todos, en el Antártico? Parece algo obvio, pero la respuesta es mucho más compleja de lo que parece. La vida en nuestro planeta no está repartida sino más, al azar. No, para nada. Sigue una especie de mapa invisible que dicta dónde cada especie puede vivir y prosperar. Así que acompáñenme a descifrar juntos ese mapa. Y esto nos lleva a un enigma fascinante, el puma. O sea, ¿cómo es posible que un solo animal domine un territorio tan pero tan grande, desde Canadá hasta la mismísima Patagonia, mientras que otras especies, no sé, una ranita única o una orquídea súper delicada, viven encerradas en la cima de una sola montaña? Bueno, la clave para resolver este misterio está en algo que los biólogos llaman patrones de distribución. Ok, para empezar, vamos a alejarnos un poco, a ver el panorama completo. ¿Cuáles son esas grandes fuerzas que dibujan este mapa de la vida que, como veremos, es maravillosamente desigual? Empecemos por lo básico, el patrón de distribución. En términos sencillos, es la tendencia geográfica que nos dice dónde vive una especie. Pero ojo, aunque suene simple, no es para nada una coincidencia. Es el resultado de una historia evolutiva larguísima, súper compleja, que al final del día es la que define cuántas especies pueden vivir juntas en un mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que dibuja estas fronteras invisibles? Pues son básicamente tres fuerzas principales. Primero, su historia evolutiva, o sea, de dónde vienen sus antepasados. Segundo, qué tan buena es para moverse por ahí, para dispersarse y colonizar lugares nuevos. Y tercero, un factor que cada vez pesa más y más: nosotros. Sí, las actividades humanas. Pensemos en cómo alteramos todo. Destruimos hábitats, construimos barreras como ciudades gigantes o hasta movemos especies de un continente a otro. Bueno, ya vimos el panorama general. Ahora vamos a meternos un poco más a fondo. Para poder entender estos patrones, los biólogos clasifican a las especies haciéndose una pregunta muy simple. ¿Esta especie es de aquí? ¿Es solamente de aquí o alguien la trajo? Y esas preguntas nos llevan a tres clasificaciones que son clave: nativa, endémica y exótica o introducida. Cada una de estas palabras nos cuenta una historia súper diferente sobre el viaje de esa especie y cuál es su papel en el ecosistema. Vamos a verlas una por una. Ok, aquí la tabla lo deja súper claro. Una especie nativa es, fácil, la que pertenece a un lugar. Siempre ha estado ahí. Pero atención, una especie endémica es como una nativa, pero VIP. Es tan especial que solo vive en una región geográfica muy específica y en ningún otro lugar del planeta. Y por último, las exóticas. Estas son las viajeras o recién llegadas. Son especies que los humanos hemos introducido, a propósito o sin querer, fuera de su hogar original. Piensen en muchas de las plantas ornamentales de los jardines. ¡Exacto! Perfecto. Ya vimos la distribución a gran escala, en el mapa del mundo, por así decirlo. Pero ahora vamos a hacer zoom, mucho zoom. Vamos a ver cómo se organizan los individuos de una misma especie dentro de su propio territorio. Y el primer patrón, que además es el más común que vemos en la naturaleza, es el agrupado. Básicamente, los individuos viven juntos, en grupitos. ¿Y por qué? Bueno, puede ser por dos razones principales. O porque los recursos, como la comida o el agua, están todos juntos en un solo lugar, o por temas sociales, ya saben, para protegerse mejor de los depredadores. El ejemplo clásico: un cardumen de peces o una manada de elefantes. Luego tenemos el segundo patrón, que es bastante más raro de ver, el aleatorio. Aquí no hay ningún orden, parece que cada uno está por su lado. La posición de un individuo no tiene nada que ver con la del otro. Esto suele pasar cuando los recursos están repartidos de manera súper uniforme. O sea, da igual donde te pongas, en todos lados hay lo mismo. El ejemplo perfecto es el de las plantas cuyas semillas se las lleva el viento, como el diente de león. Caen donde caen. Y el tercer y último patrón es el uniforme. Aquí es todo lo contrario. Los individuos están espaciados de forma muy regular, casi como si hubieran medido la distancia, cada uno en su sitio. ¿Y por qué pasa esto? Casi siempre por una sola razón: competencia, pura y dura. Cuando los recursos son escasos, ya sea la luz del sol, el agua o el territorio, mantener a los vecinos a una distancia prudente es fundamental para poder sobrevivir. Muy bien, ahora vamos a ver dos conceptos que a veces se confunden, pero que son importantísimos para entender cómo funciona todo esto: hábitat y nicho. Y para que quede súper claro, vamos a usar una analogía que es muy útil. Pensemos en esto. El hábitat es como la dirección de una especie, es literalmente dónde vive. Pero el nicho ecológico es su profesión. O será, a qué se dedica, cómo se gana la vida en ese lugar.
Son dos cosas súper distintas, ¿verdad? Una cosa es tu dirección y otra muy diferente es tu trabajo. Entonces, el hábitat es eso, el lugar físico. Hablamos del bosque, del desierto, de un arrecife de coral. Es el entorno con todas sus características, la temperatura, la humedad, los recursos que hay. En resumen, es su casa. El nicho, por otro lado, es mucho más que una simple dirección. Es su rol, su función, su trabajo. Incluye todo. ¿Qué come? ¿Quién se lo come a él? ¿Cómo se relaciona con las otras especies? ¿Si construye algo? ¿Si poliniza? Es, en definitiva, su estilo de vida completo. Y aquí viene lo más increíble de la biodiversidad. En una misma dirección, o sea, en un mismo hábitat, pueden convivir muchísimas profesiones diferentes. Imaginen un bosque. Ahí tenemos al pájaro que es polinizador, al hongo que es descomponedor, al felino que es depredador. Cada uno tiene su propio nicho, su propio trabajo, y eso es lo que permite que un montón de especies puedan vivir juntas sin hacerse la vida imposible. Ok, hemos visto un montón de conceptos. Distribución, especies nativas, hábitat, nicho, pero la pregunta del millón es, ¿y todo esto, en el mundo real, para qué sirve? Bueno, la respuesta es clave. Sirve para la supervivencia. Entender todos estos patrones es, literalmente, la base para poder conservar las especies. Y para muestra, un botón. Miren estos dos mapas. A la izquierda tenemos al jaguar. Toda esa área verde claro era su territorio original. Lo que ven en amarillo es donde vive ahora. Es impresionante la cantidad de hábitat que ha perdido. Ahora, a la derecha, está el puma. Gracias a su increíble capacidad de adaptación, ha logrado mantener un territorio gigantesco. Estos dos mapas nos cuentan una historia muy potente. Una historia de vulnerabilidad y, por otro lado, de resiliencia. Y esto nos lleva a una idea que es fundamental. Como bien dice la fuente que analizamos, estos mapas de distribución son la materia prima para planear la conservación de una especie. O sea, no son solo un dibujito bonito en un papel. Son herramientas, son hojas de ruta que nos dicen exactamente dónde tenemos que enfocar los esfuerzos para proteger nuestra biodiversidad. Y es que al final, cuando protegemos el hábitat de una especie clave como el jaguar, el beneficio es para todos. Pensemos en los hábitats tropicales, por ejemplo. Son lugares que generan una cantidad enorme de oxígeno. Capturan casi la mitad del CO2 de la atmósfera, ayudan a regular el clima de todo el planeta, protegen los suelos, son vitales. Proteger estos patrones de biodiversidad, al final del día, es protegernos a nosotros mismos, ni más ni menos. Así que, como vemos, todo vuelve al mismo punto, nuestro papel en todo esto. Estamos, nos guste o no, redibujando el mapa de la vida en la Tierra constantemente. Y la gran pregunta que queda en el aire es, ahora que sabemos que tenemos ese poder, ¿qué patrones vamos a elegir proteger? ¿Qué especies? ¿Qué hábitats? ¿Qué lugares son tan valiosos que simplemente no podemos permitirnos el lujo de que desaparezcan para siempre?